Y yo pienso, antes de que estén así abandonadas, estrenen todos estos edificios, los particulares, y que construyan granjas. A lo mejor ahí está la solución de Cuba. Primera parte del experimento de convertir escuelas en el campo en granjas avícolas. Mira, me parece genial que conviertan las escuelas en granjas de pollo. En este caso, el Instituto Preuniversitario Urbano Lázaro Acosta acogerá 120.000 codornices. Dicen que ya empezaron por Pinar del Río. Pinar del Río, pionera en esta práctica que favorece el aprovechamiento de instalaciones en desuso. No bromeo, lo han dicho en el noticiero, incluso grandes dirigentes de este país. El viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, propuso que las familias críen peces en estanques construidos en sus barrios como una forma para mejorar la alimentación. Ahora quieren que cada cubano haga un estanque de peces para poder comer pescado. Pero eso lo podemos hacer. Vamos a llevar esa acuicultura familiar. Y yo realmente no creo que nosotros volvamos a la era en que la gente en los apartamentos criaba pollo, criaba cerdo, carnero. Mi papá fue uno de los que crió, creo que una chiva en la casa. Bueno, yo me sumergí en las aguas de la isla y no encontré un solo pez. ¿Dónde estarán los peces de este país? ¿Habrán emigrado también? Quiero ir a esa prisión. Dice que tiene historias espeluznantes. Nada, familión, seguimos de aventura por la isla de la juventud y hoy te tengo un video súper especial con Bueno, familión, sepan ustedes que la isla tuvo varios nombres. La Evangelista fue el primero que le puso el descubridor Cristóbal Colón. También después se llamó Isla del Tesoro, Isla de las Cotorras, Isla de los Deportados, Colonia de la Reina Amalia, hasta llegar al nombre de Isla de Pinos. Hacía años no veía un camello. Miren aquí, ¿se acuerdan de esto? Eran los típicos camellos allá de La Habana. Bueno, están aquí en la isla de la juventud. Este va hasta La Fe y le dicen limpia pecera porque pasa limpiando todas las paradas de llegar a ese pueblo. Pero después del año 1959, por allá por los años... Entiendo que en mi país no haya vianda, porque esto es un país netamente agrícola. Podrán hacer cosas de importación, pero en las nuestras, no. ¿Y cuál es la solución entonces, según usted piensa? Nosotros, que tenemos que sacrificarlo para que esta revolución siga avanzando más. Pero la solución para que haya viandas y hortalizas, ¿cuál usted cree que sea? Movilizarnos. Movilizar a la gente. Y lo vemos. 88. Porque es que se movilizan y no quieren ir. Porque es que no quieren ir. Coge la movilizan, entonces tú ves que viene. Y se ponen a hablar cosas que no deben de hablar. Por allá por los años 1976 comienza la idea de construir decenas de escuelas en el campo para atraer a jóvenes de toda Cuba y de otras partes del mundo y mezclar esto del estudio con el trabajo, específicamente en el cultivo de la toronja. Y el nombre cambia de Isla de Pino a Isla de la Juventud, algo que se hizo oficial en el año 1978. Me cuentan mucha gente que vivió esa época que en la isla llegaron a estudiar más de 15.000 jóvenes de más de 20 países. Por eso era que cuando yo volaba por encima de la isla, yo decía, esta cantidad de escuelas, más de 60 escuelas, y el proyecto era de construir un plan de 80 escuelas y que estudiaran aquí 42.000 alumnos. Pero bueno, nunca pensaron que esto llegaría a su fin, nunca pensaron ciertas cosas y hoy por hoy la mayoría de estas escuelas están abandonadas. Dicen la gente de acá que en el año 1993 comienza su abandono. Es cierto que hay 2 o 3 que han sido convertidas en vivienda. En la Isla de la Juventud no hay mucho problema habitacional. Ojalá tuviéramos estas escuelas en La Habana para ver si le dan un poco de vivienda a las personas. Lo cierto es que la mayoría se encuentra abandonada. Del cultivo de la toronja más nunca se supo. Hay varios chismes y varios bretes con respecto a esto y prometo en otros videos comentárselo. Que para que estén así abandonadas, mejor que se lo den un particular y que desarrolle en él algún tipo de granja, algún tipo de cultivo de algo, que críe algún tipo de animal,
para ver si esto levanta. Se encuentra en funcionamiento desde hoy la primera parte del experimento de convertir escuelas en el campo en granjas avícolas. En este caso, el Instituto Preuniversitario Urbano Lázaro Acosta acogerá 120.000 codornices que deben aportar anualmente 24,2 millones de huevos. Pinar del Río, pionera en esta práctica que favorece el aprovechamiento de instalaciones en desuso, prevé para una segunda etapa la construcción de 2 mini industrias con el objetivo de cerrar ciclos productivos. Y yo pienso, antes de que estén así abandonadas, entréenle todos estos edificios a los particulares y que construyan granjas. A lo mejor ahí está la solución de Cuba. Hacia el sur y a 17 kilómetros de Gerona, Santa Fe, en el mismo corazón de la isla. Las aguas minero-medicinales de extraordinarias propiedades curativas se utilizan como agua potable y como agua corriente del hotel. Los potentes manantiales surten el balneario internacional, la piscina olímpica, la cascada. Cuenta con los últimos adelantos de la ciencia para cada especialidad terapéutica y está entre los 3 primeros del mundo. Eso antes, mucho antes del triunfo de la Revolución, cuando se fundó prácticamente los poblados de Santa Fe, la de Majagua, ya se descubrieron las propiedades mineromedicinales de estas aguas. Habían aguas que servían para el estómago, sí, para las úlceras, y aguas que ya quedó mucho tiempo abandonado y ahora se está recuperando por una MIPYME. Eso después de tú sabes que la isla hubo unos años que fue muy azotada por los ciclones. Sí. Prácticamente antes del Gusta fue el Lili, el Ai, el Gusta, todos esos ciclones acabaron con este lugar. Sí, y contaminaron las aguas también. Infraestructura y se contaminaron las aguas. Entonces ahora se está recuperando. Esto era una instalación que existía, no así exactamente, pero porque ahí adentro están las piscinitas donde se daba el tratamiento de los minutos que se le daba para el agua, para la piel. Interesante eso. Vamos a ver. Es aquí un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, sobre todo con el actual de los trabajadores por cuenta propia. Este fue en su momento, antes de 1959, un importante centro de rehabilitación, dadas las propiedades de las aguas de manantiales. Cuentan los pobladores que producto de varios huracanes que azotaron a la isla de la Juventud, las aguas se contaminaron y se abandonó el sitio y quedó así. Pero las cosas buenas también nos tienen que llegar a nosotros los cubanos y ha llegado un trabajador por cuenta propia que ha asumido el proceso de reconstrucción y reparación del lugar. Quiere decir esto que es posible que dentro de unos pocos meses tengamos un lugar bien rehabilitado y bonito. Sin duda alguna, mis amigos, el Presidio Modelo es uno de los lugares más impactantes de toda la isla de la Juventud. Esta cárcel fue construida por allá por los años 20 del siglo pasado. Después del 59 continuó muchos años siendo prisión, hasta que en el año 1967 cerró y pasó a ser museo, escuela y palacio de pioneros. Cuentan que fue un auténtico antro del terror para todos los condenados que expresaban sus ideas en contra de la dictadura en aquella época. Dicen los que saben que esta prisión es una copia adulterada de la conocida de Illinois allá por los Estados Unidos. Según cuenta la historia, fue el dictador Gerardo Machado quien aprobó la construcción del Presidio Modelo en la isla de Pinos para sanear a la sociedad cubana de delincuentes. Y estando aquí realmente me pregunto, ¿habrá diferencia con las prisiones de hoy? ¿Cómo serán las prisiones de hoy en Cuba? ¿Realmente serán más humanas? Me gustaría saber. ¿Se imaginan ustedes que yo tuviese la posibilidad de poder documentar un centro penitenciario en Cuba? ¿Y saben qué? Me pregunto, mirando ahora este panorama, si realmente ha cambiado Cuba en cuanto a sus prisiones. ¿Cómo serán las prisiones cubanas? ¿Serán más humanas? ¿Alguno de ustedes saben? ¿Me puede decir en los comentarios?
está presente. Es impresionante este lugar. Dicen que desde esa torre se controlaba a casi 3.000 personas que estaban recluidas aquí. Los presos no tenían manera de saber si realmente dentro de la torre habían personas que estaban vigilándolo. Solo se veían los fusiles que salían hacia afuera. Cuentan los que saben que por aquí debajo hay un túnel por donde entraban las personas que estaban dedicadas a cuidar el lugar. Es decir, que los presos estarían todo el tiempo aciscados porque no tenían manera de saber si los estaban vigilando o no. Así eran una de las celdas típicas de este lugar. Cuentan los que saben que eran abiertas, que no tenían reja ninguna y que cada cubículo de esto estaba conformado por 2 camas. Miren aquí, una arriba y otra de abajo. Ahora, me llamó mucho la atención la manera de aseo de aquella época. Aquellas que están allá eran las duchas. O sea, delante de todo el mundo había que ducharse. Y todo parece indicar que este era el lugar donde las personas se lavaban la boca. Ah, mira, y esta es la parte del inodoro. Mira. Ya, ahora sí entendí. O sea, esta área era solamente para las 2 camas y estos eran los baños. Aquí ellos se lavaban la boca y aquí detrás estarían las tazas. Exactamente, miren ahí las letrinas, ¿ves? Estas eran las letrinas. Sí, era la tubería vieja ahí. Ahí se llenaba esto de agua y por acá. Y esta era el área de las duchas. Delante de todo el mundo. Aquí al parecer había unos barrotes. Esta debe haber sido el área para lavar la ropa. Y aquí tienen ustedes las famosas duchas. La torre del terror. Los presos no tenían manera de saber si realmente los estaban vigilando o no. Evidentemente Fidel no sufrió realmente la cárcel. No, nunca estuvo en un área como esta. A ellos los apartaron por el tema de las ideas políticas y esas cosas y por temor de que revolviesen al resto de los presos. Por allá tenemos el comedor de los 3.000 silencios. Cuentan que este fue el primer elevador que entró a la isla de Pino en aquel entonces y que a este lugar le llamaban el comedor de los 3.000 silencios. Dicen que nadie podía emitir nada de sonido, ni una palabra. Y desde esta torre también habían policías que estaban vigilando totalmente. Miren por acá la escalera caracol. Por ahí subían los oficiales, entonces desde esa torre vigilaban a los presos en lo que estaban consumiendo el agua y el pedacito de pan. Dicen que quien se atreviese nada más a decir una palabra iba enseguida a la celda de castigo. En una estructura de esta comían o almorzaban los presos de aquella época, su pedacito de pan y su agua. Hay quien dice incluso que te podían meter un tiro. Realmente por toda la historia que tiene este lugar, por lo que representó en su momento, es realmente un lugar que no puedes dejar de visitar si vienes por la Isla de la Juventud. A ver, el lugar está abandonado, pero no sé si sería mejor como museo verlo así o verlo, no sé, todo pintadito y bonito. Es que así le da un toque de recuerdo espectacular. Bueno, y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Nos vemos, los quiero. Vámonos con Juanca. Gracias por... Este es el hombre que está custodio del faro desde que se ha esperado durante esta travesía. Acá que me está ayudando con el... Familión, ustedes saben que Juanca disfruta de cualquier lugar de este país que tenga una comunidad costera que...